las antiguas creencias sobre las maldiciones que recaen sobre quienes osan profanar la tumba del faraón han fascinado y aterrado a generaciones enteras. Desde tiempos remotos, el pueblo egipcio se aferraba con fervor a la idea de que la morada final del rey divino constituía un espacio sagrado, inquebrantable y absolutamente protegido por fuerzas invisibles. En el corazón mismo de la religiosidad egipcia se encontraba el convencimiento de que, tras la muerte, el faraón no solo se unía a las deidades, sino que además continuaba rigiendo los designios del cosmos desde el mundo subterráneo. Por ello, la profanación de su tumba era considerada un acto que iba más allá de la irreverencia. Era un atentado contra el orden universal y contra la perpetuación del ciclo vital. Si bien el concepto popularizado de la maldición de la momia se asocia principalmente al descubrimiento de ciertas tumbas en época moderna, la realidad es que la idea de un castigo sobrenatural hunde sus raíces en las creencias y ritos funerarios del antiguo Egipto. En esta concepción, la esencia vital del faraón, Suka y Subea, se mantenían en un estado de vigilia eterno, preparados para defender el lugar de descanso contra intrusos. Los guardianes invisibles que custodiaban el recinto no eran meramente símbolos, se encarnaban en una serie de rituales y conjuros inscritos en muros, sarcófagos y objetos ceremoniales. El principio básico de estas maldiciones radicaba en que todo aquel que perturbara la paz del difunto se volvería objetivo de fuerzas invisibles e implacables, destinadas a desatar calamidades personales y colectivas. No se limitaban a la muerte física, a menudo, las leyendas sugerían que la desgracia se cernía sobre la familia del profanador. De esta manera, la profanación se tornaba un acto que podía desencadenar el caos, la ruina y la condena eterna. A lo largo de la historia, se han narrado incontables relatos de arqueólogos y aventureros que, tras ingresar en el sepulcro de un monarca egipcio, padecieron accidentes trágicos, enfermedades misteriosas o pérdidas financieras. Estas narraciones han reforzado el aura de temor y fascinación que rodea a los enterramientos del Nilo, alimentando la idea de que los antiguos sacerdotes y escribas dejaron un legado esotérico capaz de trascender los siglos. No obstante, la realidad detrás de dichas creencias se cimenta en múltiples factores históricos, religiosos y sociológicos. Por una parte, los egipcios contaban con un complejo sistema teológico en el que la vida después de la muerte era tan relevante como la vida terrenal, lo cual implicaba un especial cuidado de la tumba, el cadáver y los ajuares funerarios. Por otra, el faraón era la máxima autoridad política y religiosa, y su reposo eterno simbolizaba la perpetuación del orden cósmico y terrenal. Cualquier alteración era vista como una amenaza contra la estabilidad general del reino. De manera concreta, se plasmaban fórmulas de protección en las paredes de las cámaras funerarias. Con frecuencia, los textos tallados o pintados describían las penalidades que caerían sobre el transgresor, incluyendo pérdida de visión, devoramiento por animales sagrados, expulsión de la comunidad de los vivos. Incluso el impedimento para que el propio transgresor hallara descanso en el más allá. La escritura jeroglífica invertía un componente místico, pues cada signo poseía una carga simbólica cuya ejecución se volvía efectiva al ser pronunciada o simplemente leída. Así, las maldiciones escritas no eran meros adornos retóricos, sino instrumentos rituales que se activaban si se infringían las normas sagradas. La eficacia de tales maldiciones se veía reforzada por el temor colectivo y la enorme reverencia que los egipcios profesaban hacia sus gobernantes y sus dioses. Para ellos, la línea que separaba la realidad tangible de la espiritual resultaba difusa. Y la presencia de fuerzas invisibles en la vida cotidiana era un hecho asumido. El faraón no solo era un hombre, sino también una manifestación divina. Así, mancillar su lugar de eterno descanso era visto como un agravio contra la propia divinidad. Aún así, resulta imprescindible recalcar que la función de estos conjuros y maldiciones no estaba pensada únicamente como un instrumento de terror para posibles ladrones, sino que también formaba parte de un sistema más amplio de protección metafísica. Según la cosmovisión egipcia, el cuerpo momificado necesitaba conservarse para que el alma dispusiera de un vínculo con el mundo terrenal. De igual modo, las estatuas y los usetis, figuras funerarias, eran recipientes de la esencia que protegería y serviría al faraón en el otro lado. Las maldiciones garantizaban la continuidad de esta protección. Es posible que, al ser halladas estas fórmulas en escrituras antiguas, el pueblo llano las interpretara de un modo extremo, concibiéndolas como advertencias letales, cuando en realidad servían para afianzar la seguridad espiritual del difunto. Sin embargo,
El efecto psicológico seguía siendo considerable, los saqueadores podían temer entrar en un espacio donde supuestamente fuerzas invisibles los acecharían. Con el paso de los siglos, cuando la civilización egipcia quedó sepultada por el polvo y sus dinastías se desvanecieron, el conocimiento sobre sus ritos decayó y se envolvió en un halo de misterio. Fue en el periodo de la egiptomanía decimonónica, y sobre todo tras el descubrimiento de ciertas tumbas casi intactas, cuando las historias de maldiciones renacieron con ímpetu en la mentalidad colectiva de Occidente. La prensa sensacionalista de la época amplificó supuestas tragedias relacionadas con la apertura de sepulcros reales, alimentando la leyenda del poder oculto de los antiguos faraones. Así se forjó la noción popular de la maldición de la momia, un relato que encarnaba la dualidad de fascinación y terror ante lo desconocido, mezclando hechos históricos con interpretaciones fantasiosas.